Vale, bueno, no se me da muy bien hablar sobre mí mismo, supongo que como a la gran mayoría de la gente, pero bueno, a la pregunta de quién es Pedro Arenas, es un científico de vocación y un emprendedor de profesión. Eh, de niño era el típico niño que sale con una caja de cartón a vender cosas en la calle que le sobran, pues ese era yo, con un espíritu, digamos que comercial bastante acentuado, bastante sociable y bastante diferente a lo estándar. Siempre he convivido bastante bien con ser diferente. Y aunque muchas personas lo puedan tomar como algo rozando lo peyorativo, para mí es uno de los mejores halagos que pueden hacerme. A nivel profesional, estudié biología molecular, mi especialidad era la genética, como digo, por vocación, porque siempre me ha gustado la ciencia, pero quizás una de mis virtudes ha sido siempre ser más consciente de mis carencias que de mis Ujú. fortalezas. Y una de mis principales carencias, y de la que era muy consciente, es de que no me veía con la capacidad y la paciencia suficiente para continuar con lo que estaba previsto dentro de una carrera científica, que era fundamentalmente dedicarse a la investigación. Entonces, cuando terminé la carrera, como tantos otros gallegos, decidí emigrar y buscar algo que realmente me apasionase. En mi caso me fui a Madrid y tuve la fortuna de encontrar la primera promoción de un máster enfocado a la gestión de empresas biotecnológicas. Pude cursarlo y comencé ya profesionalmente con una beca en lo que anteriormente era el Grupo Celtia y actualmente es Farmamar. Ujú. Mi beca era para conformar el departamento de marketing de una de sus filiales que investigaba para el descubrimiento de fármacos marinos alrededor de enfermedades neurodegenerativas. Yo no tenía ni idea de lo que era el marketing, pero recuerdo que tuve que buscarlo incluso en Google, pero bueno, fui introduciéndome en ese mundo y cada vez me fue gustando más y más y me fui especializando en ese camino. Tras esa primera experiencia profesional en Farmamar, di el salto a una multinacional alimentaria, también en el ámbito de la innovación y de la alimentación funcional, en Valencia, una compañía que se llamaba Natraceutical, Ujú. y compaginaba un área de desarrollo de negocio con las actividades de marketing. A medida que el grupo fue creciendo, la actividad de marketing también fue aumentando en importancia y la compañía fue adquiriendo otras compañías a nivel internacional. Entonces me encomendaron conformar un departamento de marketing ya a nivel global. Wow. Y fue una experiencia, bueno, pues maravillosa y que yo creo que me cambió la vida a nivel profesional y a nivel personal también, porque era muy joven, con mucha energía, rodeado de un equipo también joven y con muchas ganas, y la verdad es que fue una experiencia increíble para poder fortalecer pues profesionalmente mi carrera y también contribuir al progreso del grupo. Eh, Posteriormente a eso me ofrecieron la oportunidad de dirigir una startup universitaria. Significaba un salto en el sentido de asumir ya una posición del máximo nivel y con la máxima perspectiva sobre todas las áreas de la empresa, pero de una compañía de menor volumen. Entonces me apetecía realmente un poco poder tener esa perspectiva 360 y responsabilizarme ya no solo de un área, sino de la empresa a nivel global.
y decidí aceptarlo. Era una empresa que se dedica al desarrollo de métodos de análisis genético para enfermedades cardíacas, por lo cual también un poco volví a unirme con la parte de la pasión por la genética. Tras eso, siempre había estado muy ligado a lo que es la parte de desarrollo comercial y de puesta en mercado de resultados de investigación o ligados con la innovación, y llegó un momento donde percibía claramente que había una necesidad de mercado en traducir esos resultados a un lenguaje adaptado a los clientes que después consumen esos productos. Eso había sido un poco la tónica general a lo largo de mi carrera profesional. Y bueno, hablando con compañeros y con otros actores, veía que todos un poco echábamos en falta lo mismo cuando trabajábamos con una agencia de marketing, que eran muy creativos, fabulosos en la ejecución, pero que les costaba mucho lograr entender un concepto que tiene un componente científico, tecnológico muy disruptivo. Entonces, bueno, cotejada la necesidad de mercado, siempre había tenido un poco las expectativas de poder emprender, y decidí constituir en el 2012 Ingenius, que es una agencia de marketing 360 especializada en ciencia. Tras 2 años liderando Ingenius, un día pensé que ya estaba todo como muy bajo control y que ese modelo de negocio muy basado en la prestación de servicios podía compatibilizarlo con un modelo más basado en el desarrollo de producto, y decidí montar una segunda empresa en paralelo que se llama Cubiotech, que hace desarrollo de software para la ayuda al diagnóstico por imagen médica de enfermedades neurodegenerativas. Otro modelo de negocio completamente diferente. Para hacerlo, firmé un acuerdo de transferencia con los resultados de investigación del Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Tenía como socios a parte de los investigadores, promotores y desarrolladores de la idea, y yo me ocupaba más de la gerencia, desarrollo de negocio. Y estuve compatibilizando mi posición de gerencia dentro de las dos compañías, y en paralelo participaba también en la constitución de lo que posteriormente fue el clúster de las ciencias de la vida de Galicia, Bioga, porque estamos hablando de hace aproximadamente 10 años, aquí en Galicia, imagino que como en muchos otros sitios a nivel nacional, la biotecnología no estaba muy caracterizada sectorialmente, estaba un poco difusa, y la fuerza que podíamos tener como sector también estaba debilitada. Entonces, junto a otra serie de empresarios y promotores del sector aquí en Galicia, estuvimos trabajando bastante duro en definir, en caracterizar y en agrupar a los diferentes agentes que conforman el sector biotecnológico para darle un empaque propio a nivel de la comunidad autónoma. Y mi vida transcurría como empresario y activista del movimiento biotecnológico gallego, hasta que, bueno, surgió en el camino la oportunidad un poco de luchar desde el otro lado. Entonces, se abrió la oportunidad de asumir la responsabilidad de un área de la administración pública relacionada con el fomento de las políticas destinadas a impulsar la innovación en la Agencia Gallega de Innovación, y bueno, decidí contribuir también desde el lado público al fortalecimiento del sector. Ello conllevó que tuviese que
abandonar mi carrera en la empresa privada, en el emprendimiento privado, profesionalizar las compañías que había conformado inicialmente y trabajar, pero desde el lado público. En esa andadura estuve 3 años y decidí que era el momento un poco de cambiar nuevamente hacia el lado privado, que al final era un poco como mi casa natural, y dejar que otros siguiesen construyendo el camino de las políticas públicas. Y tenía muy claro que, como había profesionalizado las compañías que había constituido, no iba a volver a ninguna de ellas porque funcionaban bien y estaban en manos de otra gente a la que logré convencer para compartir este sueño, y me enganché a otro tipo de empresas para ayudarles con la parte de su innovación estratégica. Hasta este momento que me encargo del desarrollo corporativo de una empresa de producción de ingredientes alimentarios que se llama CEANSA, especializada en texturizantes no solo para la industria alimentaria, sino también para la cosmética y farmacéutica. Y eso es, en pocas palabras, quién es Pedro Arenas y cómo he acabado aquí. Me has hecho el podcast entero, ¿eh? Como ves, no me asusta el cambio. No, además es sorprendente porque, claro, vas tocando palos que en teoría son opuestos, ¿no? Y encontrarlos, es muy difícil encontrar a la misma persona, pero parece que te gusta el reto, ¿no? Es decir, público y privado, ¿no? En plan, da un salto de un lado para otro, ¿no? O científico y a la vez emprendedor, ¿no? Y combinar eso en una misma persona, ciencia, empresa y marketing, yo creo que chocan las tres, porque incluso el que quiere desarrollar negocio, el marketing se queda así un poco, ¿no? Y combinan las tres, ¿no? Bueno, no me asusta la fricción y no me asustan los saltos. De hecho, siempre me gusta jugar en ese terreno de mezclar cosas que parecen incompatibles, porque de hecho no lo son tanto. Una de las misiones de la ciencia es mejorar nuestra vida, y la única forma, o de las pocas formas que hay de mejorar la vida a nivel global con resultados científicos, es poniéndolos en mercado. En el ámbito público y privado es exactamente lo mismo. Yo soy un emprendedor, yo lucho por el fortalecimiento del tejido empresarial biotecnológico. Hacerlo desde el lado público o hacerlo desde el lado privado no es incompatible, siempre y cuando los dos sistemas estén alineados hacia objetivos comunes. Entonces, bueno, no me asustan los retos, al contrario, me divierten, y si te digo la verdad, en la gran mayoría de los casos los cambios no han sido buscados, sino que un poco las oportunidades aparecen por el camino, y siempre o casi siempre soy capaz de verle el lado de progreso en esa oportunidad y aprovecharla. Una de las claves tuyas también, que creo que es esa gran fortaleza que tiene y por eso no te dan miedo los saltos, es la comunicación, ¿no? Es decir, yo creo que muchas veces el problema que hay, por ejemplo, en el podcast hablo mucho de academia, burbuja, con empresa, tal. La gente se suele posicionar en su nicho y el resto es como el enemigo siempre, ¿no? Entonces, claro, esa falta de comunicación y el miedo al otro hace que haya esas fricciones, que la gente no salte o que no se pueda crecer juntos, ¿no? Y a ti parece que es lo contrario, ¿no? Te gusta entenderte con todos, ¿no? E intentar buscar la misión y la visión, unirla independientemente de que vengas por un lado o por otro, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que al final la evolución viene también de la adaptación y de la colaboración, pero la colaboración es un pilar muy importante. No se puede colaborar si no hay confianza, y no hay confianza si no hay transparencia, y entonces en ese sentido la comunicación juega un papel fundamental. Yo, bueno, me considero una persona
relativamente sociable. He tenido la suerte de rodearme de otros profesionales, emprendedores, responsables públicos igualmente sociables, y con nuestras diferentes visiones hemos logrado identificar objetivos compartidos y después hemos logrado hacer bisagras que un poco minimicen las diferencias que podemos tener y los objetivos particulares. Y la verdad es que, bueno, en todo el progreso no es único, y esto es importante entenderlo. Cuando cuento un poco lo que puede ser la línea de progreso de mi carrera, puede parecer que es muy individualista, pero no es para nada así. Yo he llegado a cada uno de los puntos del camino gracias al apoyo de gente que me ha rodeado y a la confianza de otros que han podido darme la oportunidad de tener cierto nivel de responsabilidad. Porque es que hay un pajarito por ahí que me dijo que te hiciera una pregunta, que tengo un montón de curiosidad. Pero la palabra que te define es que me choca, ¿no? Es unir todas esas visiones en una sola persona. Es decir, a ti la palabra que te define realmente es emprendimiento, ¿no? De hecho, me dijeron que te preguntara cuál fue tu primer emprendimiento. Creo que la has dejado caer, ¿no? Al principio, ¿no? Es decir, tú ya de niño eras puro emprendimiento, ¿no? Ya luego se fue sumando tu vertiente científica o tu vertiente de marketing y de comunicación, ¿no? Yo era un niño bastante activo y bastante en el sentido empresarial. Entonces, yo siempre estaba buscando ideas locas para poder comercializarlas. Y tampoco era una cuestión de ambición económica, sino un poco de el sentimiento de verte contribuyendo a mejorar en cierto sentido un problema o una necesidad de mercado. Evidentemente esto solo lo entiendes cuando te haces un poco mayor, pero realmente es lo que me pasaba siendo niño, que tienes pues la inquietud de desarrollar algo que no exista y que pueda ayudar a alguien o a muchos a solucionar una necesidad. Entonces, sí, efectivamente, de pequeño siempre estaba buscando este tipo de cosas, desde vender los juguetes usados que me sobraban hasta, recuerdo una vez que debía de tener, no lo sé, 12 años, y que le robé a mis padres todas las pastillas de jabón que tenían almacenadas en casa e hice virutas que encerré Qué en bueno. bolsas para venderlas como aroma para los armarios. Entonces siempre estaba buscando así algún tipo de idea un poco rara y original. Qué bueno. No hace mucho escuché que en el mundo anglosajón triunfa la gente brillante y en el mundo mediterráneo triunfa la gente lista. ¿Tú qué te considerarías más? ¿Brillante, listo o las dos cosas? O ninguna de las dos. A ver, en realidad no me considero ninguna de las dos. Yo creo que el triunfo es una labor de equipo. Entonces, yo he tenido la fortuna o la fortuna o el acierto de saber rodearme de gente que me complementa muy bien. Entonces yo aporto una serie de cualidades, pero sí que es cierto que he tenido la suerte de tener un equipo que me complementa bastante bien. Yo, ya digo, soy bastante más consciente de mis carencias, lo cual me permite buscar esos complementos que de mis virtudes. Pero de virtudes, la verdad es que más allá de tener una buena capacidad de memoria, mucha capacidad de esfuerzo, ser como buen científico muy curioso y ser una persona que está muy atenta normalmente, sobre todo a los detalles, no me considero ni brillante
ni listo, al menos de manera individual. Sí que es cierto que cuando encajas un equipo que te da la suficiente potencia, el equipo brilla y te hace brillar. Sí, también, no sé, yo por lo que veo, ¿no? Por lo que te leo en LinkedIn y demás, por lo que nos conocemos, a ti te gustan las cosas muy dinámicas, ¿no? Entonces es verdad que en ese mundo anglosajón, ¿no? Más de o a los alemanes, ¿no? Sota, caballo, rey, todo súper rígido, a lo mejor no puedes lucir tanto esas capacidades que tienes tú de unir a la gente, sacar cosas buenas, de hacer lo inesperado y demás, ¿no? Que es un poco la Bueno, magia yo en tuya, ¿no? ese sentido, la verdad es que siempre me he sentido o me han dejado ser bastante libre. Entonces, bueno, pues esa libertad también es un poco lo que encamina la mejora en la autoconfianza y te permite un poco, pues, caminar por senderos un poco inexplorados. Los miedos no ayudan a absolutamente nada y yo en ese sentido la verdad es que me he movido o me he tomado muchas veces bastante libertad y me ha permitido pues ser innovador desde dentro, la verdad. Ese miedo algunas veces es una manera de procrastinar, ¿no? Lo digo yo, por ejemplo, que he estado tantos años en la academia y siempre hablo del salto de la industria y tal. Al final, acomodarse en lo que conoces, ¿no? Que es mi caso, ¿no? Es una manera de procrastinar, ¿no? Y tú parece que es al revés, ¿no? Te tiras a la piscina y luego ves si hay agua, ¿no? Bueno, yo no conozco mucho la zona, esto que llaman la zona de confort, y la he buscado por todas partes, o sea, pero no la he encontrado. No la he encontrado porque yo creo que es una zona en la que no me siento confortable. El mundo también es verdad que cada vez es más dinámico y esas zonas de confort son muy cambiantes. Es el propio dinamismo evolutivo del mundo y de las carreras profesionales también. Sí, yo lo veo un poco más que zona de confort, zona de disconfort, ¿no? Es decir, si muchas veces nos atamos a esas cosas por miedo, estamos mal, pero en plan, oye, ¿cómo salto al otro lado? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo tal? Y a veces un poco poner el pie fuera del círculo y ver que no ha salido ardiendo, da otro paso y luego lo mismo estás perdido, pero por lo menos lo has intentado, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. A ver, hay zonas oscuras y claroscuros, hay linternas también. Bueno, hablar con mucha gente, conocer experiencias de lo que para otros es zona de confort y para ti de disconfort ayuda mucho a centrar el camino y al final ampliar un poco el círculo de tus capacidades también. Qué bueno. Volviendo un poco a... Te voy a lanzar la primera pregunta trampa. No, es trampa, ¿vale? Sorpresa. Vale. Volviendo a esos saltos que has dado, ¿no? A todos los mundillos diferentes que has tocado. A ver si con suerte se escucha, ¿vale? Creo que la primera pregunta te va a sorprender. Y tú me dices, ¿vale? Hola. Bueno, primero de todo, gracias Chema por darnos la oportunidad de hacer preguntas que siempre hemos querido hacer, pero nunca tenemos tiempo. Y gracias por hacerle la entrevista porque, vamos, ese seguro que está encantado. Y mi pregunta es, ¿en qué papel te sientes más seguro? ¿En el de emprendedor o en el de empleado? Son fuertes, ¿eh? Las preguntas. Bueno, agradezco a la persona anónima que ha lanzado la pregunta. Me recuerda levemente a mi mujer y partner in crime en todas las iniciativas empresariales que he conformado. Eh, yo diría que depende del momento. Yo me he sentido muchas veces más seguro como emprendedor que como empleado público incluso. Y en el mundo actual yo creo que
no existe la garantía y tenemos que ser conscientes de ello, y que cada uno de los sistemas al final tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y tienes que jugar un poco con esas cartas. Es cierto que el nivel de estabilidad de un empresario es menor a priori que el de un empleado por cuenta ajena, pero bueno, todo depende también de las circunstancias, y a lo mejor si el nivel de beneficios que genera tu iniciativa te permite generar las suficientes reservas para tener una estabilidad a largo plazo, incluso puede ser un lugar más seguro que tener un empleo por cuenta ajena. Yo creo que a nivel laboral tenemos que tomárnoslo todo de manera temporal, ser resilientes, convivir con la inestabilidad, con el cambio, y jugar con las cartas de lo que realmente nos apasiona. Después, seas autónomo, empleado público o asalariado, es como circunstancial, es una tipología de contrato. Lo que es importante es que busques el camino profesional que realmente te haga sentirte realizado, con el que la pasión no decaiga, y tengas la suficiente resiliencia para sobrellevar los cambios que puede haber durante ese periodo. Es también durillo, quiero decir, cuando estás en la parte privada, creo que por lo menos es mi visión sesgada, ¿no? Que aquí en España parece muchas veces que lo privado es malo, lo público es bueno, ¿no? Que ahí siempre se tiende a lo blanco o lo negro, ¿no? Y claro, en esa gama de grises donde está... Quiero decir, yo he estado todo el tiempo prácticamente en el sector público y he visto cosas que si se hicieran en lo privado terminaría la gente en la cárcel. Pero quiero decir que es eso, que están en esos grises, ¿no? Y tiene que ser duro también, ¿no? Intentar, cuando quieres ayudar a la gente viniendo de lo privado, saltar a lo público, y que en un momento dado la gente también se pueda quedar un poco así, ¿sabes? Sí, a ver, los dos caminos son... No hay lado oscuro y lado clarito. Los dos lados son grisáceos, tienen sus cosas a favor y sus cosas en contra. Y la realidad es que incluso el emprendimiento es un trabajo y tiene su parte dura. Y no haríamos ninguno de esos trabajos si no estuviese compensado económicamente, al menos yo. Pero más allá de la parte salarial y económica, yo lo que le pido a mi carrera profesional es que me ayude a realizarme, me genere una ilusión y una pasión a lo largo del camino, me dé la oportunidad de conocer a gente diferente, de establecer relaciones y un poco de disfrutar a lo largo del camino. Tanto el ámbito privado como el ámbito público tienen su cara y su cruz también, pero los dos son más compatibles de lo que realmente pensamos. Yo, que parece algo disruptivo, me alegro mucho de haber pasado por el lado público, porque me ha dado la visión de cómo se establecen las políticas y los procedimientos, de por qué a veces administrativamente las cosas son tan complicadas, y a veces incluso hay un porqué a ese grado de complicación, y te diría que incluso también en viceversa. Tener dentro de la administración a alguien con visión del lado privado, completamente asilvestrado como era yo cuando llegué al ámbito público, también contagia internamente de una visión con la realidad empresarial que en el ámbito público pues no es normal encontrar. Entonces, al final no estamos en dos divisiones diferentes, en realidad estamos en una sola, y cuanto más nos entremezclemos y compartamos visiones, más rápidamente llegaremos al objetivo.
Qué grande. Y esta pregunta me ha surgido al escuchar la pregunta anónima que te habían hecho. Es sencillo, no haces nada sencillo, ¿vale? Por lo que me estás contando, ¿no? ¿Es sencillo emprender o es muy complicado con tu acompañante de camino, con tu pareja, con tu mujer? Tiene que ser un movidón, ¿no? Bueno, no es sencillo emprender, no es sencillo mantener una relación como en nuestro caso de casi 30 años, pero tener un proyecto profesional común, más allá de nuestro proyecto personal, yo creo que también es parte de lo que hemos establecido en nuestro proyecto de vida en global. Hay una cosa muy curiosa que siempre contamos, que es que de las dos compañías principales que hemos fundado juntos, de Ingenius y Cubio, aunque después hemos invertido como Business Angels en alguna otra, pues siempre hemos constituido una compañía y tenido un hijo en el mismo año. Entonces, algo de relación entre la pasión familiar y la pasión empresarial tiene que haber por el medio. Entonces, yo siempre digo que tengo 4 hijos, 2 biológicos y 2 empresariales. Y Patricia, evidentemente, también al 50%. Mi pareja, y yo creo que la pareja y el verse acompañado dentro de un emprendimiento es algo muy importante para un emprendedor, emprendedora, porque al final uno no emprende nunca solo, emprende y cambia un poco las circunstancias de su entorno. Entonces, si ese entorno te soporta en todas las acepciones de la palabra, te empuja, te anima y te aguanta en esos días y momentos en los que nada brilla, todo es mucho más sencillo. Te ha quedado bonito, ¿eh? Yo tengo la suerte de decirlo y soy muy consciente de tener una pareja que me complementa muy bien en ese sentido, tanto como yo intento complementarla también a ella. Me estaba riendo un poco porque parece que hayas adivinado por dónde van los tiros de la siguiente pregunta, que es una pregunta que viene de fuera, que creo que te va a sorprender bastante. Y a ver si eres capaz de resolverla porque no es sencilla. Hola papi, soy la Rube. ¿Qué te ha costado más? ¿Criar a tus hijos o montar las empresas? Te quiero. Bueno, al final conseguirás ponerme a llorar, ¿eh? Ya soy una persona como bastante emocional. Esta es otra cómplice también de las aventuras emprendedoras, que se llama Vega y tiene 8 añitos. Y también le ha tocado participar mucho de sostener a su padre en los momentos en los que se requiere mucha energía para seguir adelante, tanto dentro de tu propia empresa como en el ámbito público, como asalariado dentro de otra. Mis hijos son personas individuales. La verdad es que están en un momento que todavía no son preadolescentes. Entiendo que todavía no han dado, aún me esperan ciertas sorpresas en lo que viene por delante. La verdad es que de momento ha sido una aventura maravillosa. Costosa energéticamente, pero maravillosa. Las empresas son un poco diferentes porque en realidad son familias. Es un equipo de gente, cada uno con su personalidad, con sus expectativas y con una divergencia de sentimientos y de capacidades que tienes que gestionar desde un punto único. Y eso es el reto y lo apasionante al mismo tiempo. Contestando a Vega de manera clara, de momento he de decir que me han dado más quebraderos de cabeza las empresas que los hijos, decirle también que espero que siga siendo así y bueno,
y agradecerle también esos momentos en los que probablemente no pudo disfrutar del todo a su padre o en las condiciones adecuadas, porque comprendía, y esto familiarmente también hemos tenido la fortuna de saber trasladarlo, que el trabajo de sus padres escapa de un horario, de las fechas de los días de la semana, y lo han sabido comprender y respetar y apoyar. Qué bueno. Tanto ser padre como ser jefe tiene sus momentos duros, ¿no? Y hay que gestionarlo, ¿no? ¿Cómo es el Pedro Arenas como jefe, como líder? Ya sea en casa o en las empresas. Es más comparable de lo que parece esto de ser padre y ser empresario, ¿eh? Yo, de hecho, muchas veces lo comparo porque tiene en las empresas, cierta labor educativa para compartir tu visión y tu espíritu con tu equipo y saber transmitirlo. También pues, tiene ciertas herramientas para alinear si la visión diverge, como equivalente a lo que puede ser el castigo con un niño o la bronca. O la zanahoria también, quiero decir, también. O la recompensa, efectivamente. Pero, a ver, lo lógico es que le hicieses esta pregunta a los que han tenido la desgracia o la fortuna de tener que trabajar conmigo, para que te respondiesen de manera clara. Yo creo que como jefe tengo cosas malas y cosas buenas. También es verdad que el Pedro Arenas de hoy, como responsable, no es el mismo Pedro Arenas de hace 15 años. He ido aprendiendo mucho por el camino y también con la experiencia de gestionar diferentes tipos de equipo. Soy una persona muy exigente, pero a la vez también muy comprometido. No soy una persona que deje a alguien de su equipo trabajando sin quedarse él trabajando primero. Entonces, eso sí que me gusta mucho que se vea y que se viva. Y después, la segunda cosa que he tratado un poco de mantener es que me gusta compartir los éxitos y responsabilizarme de los errores. Entonces, en ese sentido, soy bastante responsable. No soy un líder que vaya a señalar como culpable a un miembro del equipo ante la queja de un cliente, sino todo lo contrario. Los errores los asumo yo y los éxitos los celebramos todos. No son sentimientos o capacidades made in Pedro Arenas, sino que la verdad es que son características que yo he visto en responsables que he tenido anteriormente y que realmente eran de las cosas más motivadoras como parte del equipo que vivía en esas compañías. Entonces, en ese sentido, más allá de lo que decía anteriormente, de haber tenido la posibilidad de verme muy bien arropado como equipo, he tenido también la fortuna de tener jefes o líderes por encima de mí, de los cuales poder discernir capacidades que me gustaría mantener cuando yo fuese líder y también aquellas que no. Uh-huh. Qué grande. Me dejas sin palabras con la respuesta, Pedro. Que por terminar ya con los símiles de familia, ¿vale? Esta ya es la última pregunta comprometida. Digamos que los hijos que se te han hecho independientes ya, ¿no? Son los profesionales, todavía los genéticos no siguen contigo, ¿no? ¿Qué apego sientes con esas empresas? ¿Cómo es tu relación, ¿no? Con esas empresas que ya se han hecho mayores de edad y, digamos, vuelan libres?
Bueno, yo creo que todavía no son mayores de edad. Uh. Yo las veo como adolescentes. Eso siempre es ¿Vale? lo que dice un padre, ¿eh? Aunque tengan 40 años lo Sí, yo. sí, sí, cierto. Son empresas, al fin y al cabo, que tienen alrededor de 10 años, ¿vale? Yo creo que alrededor de los 6 años, con una buena evolución, la empresa suele entrar en esa fase de adolescencia donde o se hace adulta o queda ahí como en una interfase un poco rara, ¿vale? Entonces, mi relación actual con las empresas que fundé es de accionista, pero sí que es verdad que cuando las profesionalicé pedí que mantuviesen varias cosas, fundamentalmente dos. Por un lado, la rentabilidad, porque al final una empresa, si no es rentable, no es empresa. Entonces, ni para los accionistas ni para los propios empleados, para poder generar pues, un camino que les dé estabilidad y progreso profesional. Y por otro lado, pues una serie de valores que tenían desde el germen de su nacimiento. Pues en el caso de Ingenius, la pasión por la innovación y por la ciencia, y que más allá que pudiesen surgir oportunidades que poder aprovechar de otros sectores, porque como agencia de marketing las capacidades de diseño, programación, etcétera, son buenas, nuestra apuesta estratégica era mantener el foco en transformar ciencia en negocio. Y realmente eso es un propósito empresarial porque parte de una necesidad de mercado, pero también es una visión más filosófica de la misión que quieres como promotor para tu empresa. La verdad es que ambas han sabido conservarlo perfectamente, de decir que además en ambas ese camino de profesionalización que viene con la evolución también probablemente requería en su momento otra figura diferente a la mía, que soy más un hombre orquesta que toca una sintonía con muchos instrumentos, pero que no es capaz de tocarte las 4 estaciones a piano. Entonces, la verdad es que ese camino de la profesionalización nos permitió también encontrar a figuras más especializadas en el crecimiento empresarial, y a mí también me permitió darme cuenta de que mi mayor valor añadido estaba en la constitución y las primeras etapas de una empresa de cara a la validación de mercado, donde necesitas a alguien que tenga visión estratégica, pero después también una capacidad de ejecución muy diversificada en las áreas. Sí, vuelve un poco a ser como la paternidad, ¿no? La misión, visión y valores, ¿no? La educación que recibe una empresa en los primeros años, ¿no? El alma de esa empresa es, digamos, lo que tú creas y germinas, y ya luego cuando ya empieza a florecer un poco, pues... Sí, pero yo supongo que esto es el mismo sentimiento, esto de la profesionalización, como promotor lo digo, ¿eh? Es un poco parecido al sentimiento de cuando un hijo pues se casa o se va con su pareja a vivir fuera de casa, que realmente bueno, pues si tienes suerte, que no es sencillo encontrar a un partner adecuado, ni a nivel de pareja, ni a nivel de gerencia de una empresa, pero si tienes suerte, tú lo ves desde fuera y lo ves como con mucho orgullo, con el orgullo de que esa empresa no te necesita a ti para seguir creciendo, igual que tu hijo no te quiere, pero no te necesita a ti para seguir evolucionando como adulto. Yo ahora, casi llegando a 15 años después de la constitución, de 10-15 años después de la constitución de estas empresas, yo veo su evolución y
solo siento el orgullo de haber puesto el germen inicial, de que se haya desarrollado y pueda proveer al mercado de soluciones y al mismo tiempo desarrollar profesionalmente a un conjunto de personas. Yo creo que tienes buen ojo fichando a gente, ¿no? Para hacer esos equipos, ¿no? Es una de tus artes mágicos. ¿Qué es lo primero en lo que te fijas cuando dices tú, oye, yo quiero a este perfil en una de mis empresas? Para ti, ¿qué es lo primero que te dices tú, esta persona Pues, mola? no diría yo que tengo demasiado buen ojo, ¿eh? La verdad es que, a ver, he tenido experiencias de todo tipo, fracasos y éxitos. Yo soy una persona muy enamoradiza a nivel profesional. Entonces, capto la ilusión que transmite alguien en los ojos y enseguida empatizo con eso. Me gusta dar oportunidades y obviamente pues no siempre aciertas, pero por las dos partes. La persona probablemente no encuentra dentro de la empresa lo que él espera y la empresa a veces tampoco es capaz de cumplir con las expectativas y necesidades que tiene un profesional. Yo he tenido a gente con muchísimo talento dentro de mi equipo y me he sentido después muy frustrado de no ser capaz de ofrecerle las expectativas que él tenía para su futuro profesional. Yo, resumiendo un poco, cuando ficho a alguien, aunque evidentemente depende del nivel, busco sobre todo ilusión, compromiso con el proyecto y después también una complementariedad en las capacidades que tenemos dentro de la compañía, incluso de las mías, porque también, o sea, el no estar de acuerdo y tener visiones diferentes sobre determinados temas, a mí me ayuda mucho a empatizar con otras perspectivas y a modular mis propias expectativas. Entonces, bueno, la verdad es que no sé si ha sido una cuestión premeditada o más cuestión del azar, pero en el 99% de los casos la verdad es que he tenido la suerte de contar con grandes talentos. Esta respuesta hila muy bien con la siguiente pregunta. Tanto, bueno, si te la tomas como personal, como con gente que hayas podido contratar, lo que sea. ¿Consideras que has fracasado en algún momento y qué te han aportado esos fracasos? ¿O qué piensas del fracaso? He fracasado muchísimas veces. Cada día tengo algún pequeño fracaso, cuando no muy grande. No voy a romantizar en absoluto el fracaso. Hay cuestiones donde me he equivocado y no he aprendido absolutamente nada. Y me ha dolido mucho y me han quedado cicatrices de por vida. Entonces, no quiero romantizar el fracaso en absoluto. Cierto es que al final forma parte de la experiencia y del aprendizaje, pero es innegable que es mejor no fracasar, aunque forma parte del juego y de poder avanzar. Y yo, que me dedico específicamente a la innovación, el fracaso es parte de las casillas del camino. El I+D y la innovación, la ciencia en sí, no existiría si no hubiese probabilidad de fracaso. El fracaso es no intentarlo, ¿no? El fracaso es no intentarlo. Bueno, que se lo digan a un inversor también, ¿no? Lo de que es fracaso y que no, ¿no? Efectivamente, pero bueno, también es verdad que
tienes que intentarlo con la mayor garantía de éxito posible. Haciendo una especie de Kit Kat, vamos a entrar en una fase del capítulo que creo que te puede gustar, que es un poco más holística. Y voy a hacer una afirmación, no sé si vas a estar de acuerdo. Y es que los que te conocemos sabemos que eres extremadamente creativo. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Si le quitas el extremadamente, puede ser. Vale. ¿Y tú crees que esa magia creativa tuya nace o se hace? Es decir, ¿tú naciste siendo así? ¿O ha sido un trabajo continuo? Bueno, no recuerdo muy bien cómo nací, porque ya nací hace bastante tiempo, ¿vale? Pero mi teoría es que todos nacemos con unas capacidades creativas de base más o menos similares. ¿Qué pasa? Que después la pauta del sistema muchas veces va destruyendo esas capacidades creativas, ¿vale? Entonces, afortunadamente, hay una serie de catalizadores que permiten reforzar la creatividad, ¿vale? En mi caso, el tener libertad ha sido uno de esos catalizadores. El probar, el tener la libertad y no el miedo de probar ciertas cosas diferentes. Yo creo que ese es el primer catalizador. Y ese conlleva el segundo, que es hacerlo con frecuencia. A medida que vas probando, vas perdiendo también el miedo a los oscuros y haciéndolo cada vez de manera más recurrente. Entonces se va como autofortaleciendo. Y ahí entra el tercer factor, que es que vas ganando confianza. Entonces, a medida que vas entrenando tus capacidades creativas, ampliando el círculo de visión y cada vez un poco fomentando tus capacidades internas, al final pues fortaleces toda esta creatividad. Y bueno, dentro de esta creatividad está también mezclado el propio fracaso. Yo a veces he sido muy creativo y he acertado con la idea o con el proyecto, y a veces he sido muy creativo y me he equivocado. Hubiese preferido no hacerlo, pero como te digo, forma parte un poco del propio circuito de avanzar. ¿Tú crees que se puede ser innovador y no ser creativo? ¿O es algo que tiene que ir sí o sí de la mano? Tiene que ir sí o sí de la mano. Igual que ser científico y ser creativo. Tiene que ir sí o sí de la mano. Yo he visto a muchos científicos también bastante cuadriculados, ¿eh? Que digo yo no te llamaría científico, pero bueno. Bueno, sus capacidades de innovación dentro del ámbito científico estarán muy limitadas, aunque sus capacidades técnicas puedan estar potenciadas. Pero bueno, para mí el valor añadido que pueden aportar es un poco más reducido. Ahora, al final, si sumamos al científico o al emprendedor esa creatividad y esas ganas de innovar, es muy parecido lo que hacen. A ver, no dominan la parte de negocios, digamos, ¿no? Porque el emprendedor tiene que hacerlo rentable y el científico tiene que buscar la financiación, que en principio suele ser pública, pero se parecen mucho, creo yo, ¿no? Eso, irte a lo que nadie ha hecho todavía y partirte la cabeza ahí por intentar dar el siguiente paso en una dirección que nadie ha explorado antes, eso... Yo he visto a científicos que son estupendos vendedores, independientemente de que no se enfrenten a un mercado o a lo que nosotros entendemos como un mercado de compraventa, pero tener la capacidad de vender y defender su proyecto en un entorno tan competitivo como puede ser una convocatoria, que además cada vez filtra más los proyectos por su capacidad de puesta en mercado, pues también desarrolla, yo he visto en científicos el desarrollo de unas capacidades comerciales muy elevadas.
Ahora viene otra pregunta. Seguimos en el mismo ámbito, pero esta te va a volar. Creo que te va a volar la cabeza. A ver tu reacción. Pedro, ¿es verdad que toda tu capacidad de innovación venía de las múltiples sesiones de café con Baileys debajo de la oficina de Plaza América? Madre mía. Veo que estás internacionalizando el podcast. Sí. me he documentado bastante para este episodio. Este anónimo es una persona extremadamente especial para mí, que fue compañero de trabajo dentro de una de las empresas, la que mencionaba al principio, en la que habíamos constituido el departamento de marketing internacional. Por si alguien no lo ha notado suficientemente en su acento, es americano y actualmente está en Houston. Y más allá de un compañero de trabajo y de un socio de aventuras, es uno de mis mejores amigos. Es cierto esto que cuenta. Yo soy muy emocional y entremezclo mucho lo personal y lo profesional. No sé si es bueno o si es malo. Sé que no puedo evitarlo. Entonces, soy una persona que le gusta disfrutar con su trabajo y sufre mucho con su trabajo. No hasta un límite evidentemente enfermizo, pero sí que es cierto que yo en mi empresa, cuando tenía SAC de compañero, si me daban una buena noticia, me bajaba al bar a celebrar. Y probablemente si me daban una mala noticia, me bajaba al bar a olvidar. Deberían de ser un poco, quiero decir, estamos diciendo como que no es lo normal, ¿no? Que relacionar eso, la pasión por el trabajo, con lo personal y demás, con la misión, con los valores, con objetivos de vida y demás, se ve como raro, ¿verdad? ¿Saben? Como que parece que tiene más lógica, ¿no? Dedicar X horas al trabajo y X horas al esparcimiento, cuando debería ser un poco lo contrario, ¿no? De decir, oye, dedica muchas horas al trabajo como si puedes, ¿no? Que no todo el mundo se puede permitir dedicarse a lo que le apasiona, pero por lo menos intentarlo, ¿no? Yo soy un privilegiado. He tenido la oportunidad de diseñar mi carrera profesional un poco a medida de mis capacidades y de mis expectativas personales. No a todo el mundo, por desgracia, le pasa esto. Pero yo siempre he tenido muy claro que prefiero trabajar 14 horas disfrutándolo que 4 sufriéndolo. Más que nada porque es que no tengo la paciencia ni la capacidad de resistencia de estar en un entorno que no me llene personal o profesionalmente. Me cuesta mucho. Evidentemente hay días de todo tipo, pero no soy capaz de mantenerme en un entorno contaminado durante demasiado tiempo. Y sin embargo, si lo disfruto, tengo mucha capacidad de esfuerzo y de resistencia, de capacidad de trabajo a lo largo del tiempo. Y bueno, SAC es como yo en ese sentido, entonces yo creo que el match fue perfecto y yo recuerdo que había días que decíamos, hoy tendríamos que haber pagado nosotros por venir a trabajar. De lo mucho que habíamos disfrutado, de hacerlo juntos, de lo mucho que habíamos aprendido. Obviamente esto no se lo decíamos a nadie porque por fortuna recibíamos nuestro salario, pero realmente era uno de los grandes valores añadidos y de las mayores recompensas que te puedes llevar dentro de tu evolución profesional.
Es curioso porque desde fuera, quiero decir, cuando se ve el tema de innovación y demás, ¿no? Los emprendedores de éxito, al final el fracaso no se ve tanto. En la ciencia pasa un poco parecido, pero es verdad que desde fuera se puede ver como eso, ¿no? El que hace innovación, el que emprende está guay, debería de pagar por hacerlo, igual que el científico. Oye, que te pagan demasiado si estás disfrutando de eso, ¿no? Y en esta unión, ¿no? De esa tensión de lo que es la realidad detrás. Tenemos una última pregunta de tu amigo, que tengo ganas de conocerlo y entrevistarlo, por cierto, desde que has empezado a hablar de él. A ver si te sorprende. Pedro, ¿crees que la tensión o estrés es necesario para sacar las mejores ideas o innovar? Es decir, había momentos duros entonces, ¿no? Esta es una muy buena pregunta. Me gustaría decir que no, pero en mi experiencia personal, que no tiene que ser la de todo el mundo, a mí cierto grado de estrés me ayuda a agilizar el desarrollo de ideas creativas. Esa es mi realidad. El deadline, ¿no? Sí, el deadline, un poco las puertas cerradas, bueno, cierto grado de estrés, a mí como que es como cuando te tomas un café, a mí me espabila. Viene Hacienda detrás llamando a tu puerta y tú, bueno, y ahí cuando sacas lo mejor, ¿no? Sí, a ver, también es cierto que yo, por ejemplo, no me bloqueo con la presión, pero, o sea, a lo largo de mi trayectoria, y por eso te decía que es muy importante hablar con mucha gente diferente y entender por qué esa gente es diferente y que no todo el mundo tiene por qué ser igual que tú. Y entonces yo he llegado a entender que, bueno, pues la tensión no le afecta a todo el mundo del mismo modo y que a mí no me bloquee no significa que a otra persona le pueda bloquear. Entonces un poco cada uno, yo creo que hay una componente de conocerse a uno mismo para saber cómo puede ser lo más efectivo posible para el desempeño profesional. Y quizá ahí esté una de las claves de la gestión, porque al final un equipo, pues como decía antes, es diverso y el ajuste de la gestión de un líder a las características individuales de cada uno de los miembros del equipo, bueno, pues es quizás la clave del asunto, porque si estableces mucha presión, a lo mejor a algunos de tu equipo les funciona, a otros no. Si estableces una recompensa, a unos les gusta, a otros les da igual. Entonces, bueno, es quizás un poco, pues, la clave de la gestión eficiente. Tengo por aquí otra pregunta preparada que no te voy ni a introducir porque es que va hiladísima. Estate preparado. Hola Chema, Pedro, soy Julio de Bioga. Estoy seguro de que estáis teniendo una conversación súper interesante y bueno, a mí no me cabe duda de que Pedro es una de las personas más emprendedoras del ecosistema biotecnológico gallego y mi pregunta va por aquí. Pedro, como emprendedor en serie, ¿cuál consideras que es el aspecto más importante para el éxito de una iniciativa empresarial? Mójate, no sé si el talento, el equipo promotor, la tecnología, el ecosistema. ¿Qué opinas? Se van complicando las preguntas, ¿eh? Sí. Bueno, Si esos son tus amigos, no quiero conocer a tus enemigos con este tipo de preguntas, ¿vale? Bueno, he de decir que antes me declaraba enamoradizo y Julio es una persona con la que tuve un flechazo profesional, obviamente, pero Julio, que es uno de los miembros del equipo de Cluster Bioga, es una de las personas con mayor talento que yo me he encontrado en 20 años de carrera, con perfil también científico, con unas capacidades de gestión, relación y comerciales increíbles.
sin miedo a asumir responsabilidades y proyectos, y es una maravilla, bueno, pues poder observar cómo se desarrolla y cómo contribuye a que se desarrolle el sector. Y Julio me preguntaba que como emprendedor en serio o en serie. En serie. En serio. ¿Cuál creía que era el factor determinante El secreto del éxito éxito, de una sí. startup? Yo definitivamente pienso que es proveer de una solución concreta y eficiente a una necesidad de mercado. Y el Después hay resto, muchas y cosas el resto ya relacionadas. se resuelve como se pueda, ¿no? El encaje problema-solución y dejarse de pamplina, buscar gente buena que lo lleve a saco y por ahí, ¿no? Efectivamente. Puede ser más rentable, menos rentable, dependiendo del talento del equipo que esté detrás, de las capacidades, de las tecnologías, etcétera, etcétera. Pero nunca tenemos que perder el foco de que las empresas viven porque venden soluciones a una necesidad. Entonces, eso es la clave de todo. En Suecia, cuando estaba por allí, había una broma, ¿no? Por allí que si no eras CEO de algo es que no eras nadie, ¿no? Todo el mundo era CEO de su propia empresa. Y dedicaban más tiempo claro, también es verdad que tenían mucha pasta, ¿no? A el logo, a la imagen, a no sé qué, a lo que van a poner en la puerta, a toda la visibility de la empresa, que realmente al problema. Pero claro, como le caía pasta por todas partes, pues al final tiraba. Bueno, a ver, cuestiones como el logo, la comercialización, la página web, etcétera. Es que tú de esa parte no te olvidas tampoco. Quiero decir, tú, cualquiera te escucha sin conocerte y dice, problema, solución, tal. No. Tú luego te encargas de meterle toda esa capa de brillantina y lo que haga falta para que de verdad al que le hace falta llegue a esa persona. Y otra gente a lo mejor se queda en hacer el productazo del siglo y no se lo llevan a nadie, tío. ¿Sabes lo que te digo? Claro, Por eso te lo quería decir. Yo creo que todas esas cosas son cosas importantes para el desarrollo de una empresa, pero no es lo fundamental. Y siendo cosas importantes, tienen que contribuir a que el propósito fundamental se cumpla. Entonces, a todo el mundo le gusta tener un logotipo, un naming, una página web bonita, pero más allá de lo estético, el propósito tiene que ser contribuir a que el negocio llegue antes, llegue en mejores condiciones, se obtenga más beneficio o el posicionamiento de la compañía, del grupo de investigación, del centro, etcétera, etcétera, sea mejor en su mercado. Claro, pero es eso, volvemos a lo de todo el episodio. Eres lo suficientemente holístico para darle la importancia que se merece a cada una de las partes. No te quedas solo en eso, ¿no? Desarrollo del producto, o la parte financiera, o la parte de tal. Tú eres científico, eres emprendedor y haces marketing. A ver, es que yo no conozco a nadie que haga las tres cosas a la vez así, en genérico, ¿sabes? Bueno, yo creo que cualquier emprendedor que esté comenzando con su compañía, sea del ámbito científico, tecnológico o de cualquier otro ámbito, es el director de marketing, el director de ventas, el director de recursos humanos, el responsable financiero. Entonces, eso asusta decirlo, pero también fortalece mucho el tener una visión, pues como dices tú, holística del conjunto de factores que influyen en el desarrollo corporativo de una empresa. ¿Crees que se favorece ese tipo, te lo voy a explicar después, ese tipo de perfiles? Lo digo, lo he tratado en muchos episodios, me llamó la atención que lo empecé a ver en Suecia, pero luego he entrevistado a gente a lo mejor en Australia también que lo están haciendo, de la parte de desarrollo de empresas basada en ciencia, que en otros sitios, ¿no? Se está tirando de perfiles, digamos, más junior, gente joven con un montón de energía, ¿no? Como cuando tú empezaste con las primeras empresas, y a esa gente se le están dando un montón de medios, es decir, todo el ecosistema fortalece para que esa persona desarrolle. Y la sensación que me da aquí muchas veces es que como tienes que ser ya senior de partida, ¿no? Para enfrentarte a eso. Y estos juniors, ¿no? Te digo, concretamente este tipo de empresas, ¿no? Son muy concretas. Dictec, algo que sale de academia, que al final eres hombre orquesta, que al final probablemente tu primer contrato es un predoc o un postdoc, quiero decir, la financiación de dónde entra. Pero todo el ecosistema que hay alrededor pues le enseña lo mínimo que necesita, ¿no? Para saber de finanzas, para saber poco a poco, ¿no? Y creciendo, ¿no? Y a lo mejor hace su transición desde de su tesis o un primer postdoc o algo y se va metiendo
en el ecosistema y va traccionando eso. Porque claro, las empresas de biotech y demás, no olvidemos que, a ver, que en los inicios están incubadas normalmente por cosas mucho más grandes, porque la maquinaria y la tecnología es súper cara, el conocimiento es súper caro y lo mismo fracasan a los 2 años, quiero decir. Bueno, y nuevamente forma un poco parte del camino y de la dinámica. Cierto es que tenemos que poner desde todos los puntos un poco las herramientas para que esa posibilidad de fracaso desde el punto de vista financiero, tecnológico, de capacidades, sea la menor posible, ¿vale? Yo creo que tiene que haber perfiles de todo tipo, ¿vale? Fundamentalmente, yo profesionalmente veo 2 caminos. Uno que es el de la especialización y otro que es el de la diversificación. Y tienen que existir ambos. Y el mundo es más progresa porque existen ambos. Yo, en mi carrera profesional, he escogido el de la diversificación, el de tener una perspectiva amplia sin entrar en las profundidades de ningún campo en específico. En algunos más, en otros menos, pero mi valor añadido es ver muchas cosas desde una perspectiva completa y ser capaz de unirla. Pero tiene el mismo o incluso más valor que existan perfiles de especialización, de entrar en el detalle, de ampliar el conocimiento, de ir un poco más allá de lo que actualmente sabemos sobre una determinada casuística. Yo creo que es una estrategia equivocada convertir en emprendedor a alguien que no quiere serlo. No, por eso te digo, un porcentaje minúsculo, quiero decir, centremos nuevamente, áreas como la biotecnología, ¿no? DigTech y demás, que viene, muchas veces puede venir spin-off desde academia y demás, ¿no? Esos primeros estadios de la empresa, a lo mejor hace falta tener muchas cosas, porque además dinero para contratación tienes a lo mejor para uno o para ninguno, ¿no? Y a lo mejor el enfoque que estoy viendo en otros territorios, en otros países, es que puede tener cierto sentido, a ver si tú lo compartes, coger a ese junior que tiene en el laboratorio, que tiene suficiente know-how, es decir, no es un experto, no es el catedrático que lleva 30 años haciéndolo, know-how de lo que hay que hacer y tiene unas inquietudes que te cagas de toda la parte de desarrollo de negocio. Y entonces, partir de coger a ese junior, darle toda la incubación, toda la parte financiera. Quiero decir, que el ecosistema sea capaz de madurar a ese junior para que pueda pasar de la parte de pre-doc, post-doc o lo que sea, a la parte de desarrollo de negocio. Y ya si la empresa continúa, quiero decir, a los 2 años o 3, si ya va para arriba, por lo mejor el CEO tiene que ser alguien de financiera o lo que sea, ¿no? Pero en los primeros años, el hombre orquesta que sea el junior, más que intenta meterle al catedrático de turno la presión de encima monta una empresa o traerte a alguien solo de financiera, ¿sabes? Es un poco... Yo comparto totalmente la visión, clarificando que estamos de acuerdo en que siempre es un error intentar transformar en emprendedor a alguien que no tiene esa inquietud, Vale. y que es igualmente respetable que aquellos que la tienen. Ahora, si alguien tiene inquietud emprendedora, hay como 2 mecanismos. Uno, formarlo, darle visión y capacidades para que realmente adquiera un mínimo de capacidades globales de gestión y desarrollo empresarial, o complementarlo. No todo tiene que hacerlo uno. Y en eso, un poco los científicos, yo creo que por formación, afortunadamente creo que va cambiando, pero yo creo que por formación, sobre todo en desarrollos de componente científico-tecnológico alto, como nos vemos propietarios de nuestra línea de investigación, nos cuesta un poco compartirlo con otras figuras complementarias que al final nos puedan ayudar a transformarlo en una realidad de mercado. Entonces, creo que afortunadamente esa barrera se está rompiendo. Aquellos científicos que han sido lo suficientemente inteligentes para ver su valor añadido en la parte científico-tecnológica y apoyarse en otras figuras
especializadas en el desarrollo empresarial y de confluir y avanzar juntos, son los que han formado las grandes empresas biotecnológicas que tenemos hoy en día. Los que no han sabido están al final abocados al fracaso de su iniciativa. Sí, en el tema spin-off y patentes, partimos de academia, ¿vale? Spin-off, ¿no? Ese conocimiento de academia. Es verdad que el ego está ahí, ¿no? También, ¿no? Es complicado, ¿no? Mi patente, aunque sea académica, quiero decir, ¿sabes? Compartir esos hijos, ¿no? Fuera es duro. Porque a lo mejor es verdad, llevas 20 años haciendo una cosa, ¿sabes? Que no es sencillo. Sí, no, totalmente cierto. Pero bueno, serás el propietario de una cosa tuya que no verá nadie más. El momento en el que quieras y seas consciente de que no tienes las capacidades suficientes. Pero yo creo que el problema es más de conciencia que de egoísmo, realmente. Es que realmente no hemos sido formados, y te diría que es casi un problema educativamente, en ser conscientes de que tenemos ciertas carencias que otros pueden ayudar a solventar. Entonces, en el momento en el que, pues ese hipotético científico investigador o investigadora es consciente de que necesita la ayuda de otras capacidades para que sus resultados de 20 años se transformen en algo plausible a nivel de mercado y lleguen a mucha gente, todo cambiará. Ya te digo, los que lo han hecho así son el germen de las grandes empresas biotecnológicas que tenemos en este momento. Voy a adelantar una pregunta porque está ahora mismo súper a huevo. Es una pregunta que el que haya escuchado varios episodios, normalmente a perfiles así como el tuyo, se la hago. Y es que escuché una vez a un business angel diciendo que nunca invertiría, de estos súper famosos de aquí de España, no sé qué, Blanco creo que era, bueno, da igual, que nunca invertiría en una empresa liderada por un científico. ¿Tú lo harías? Yo, sin duda, probablemente no invertiría en una empresa liderada por ese inversor que no considera al científico como capaz de tener las suficientes capacidades de liderazgo. También te digo, en un científico lo suficientemente honesto para saber dónde aporta valor añadido y lo suficientemente generoso para compartir espacio con otros valores que conlleven al éxito de la empresa. Vale, estás mojado, ¿sabes? Luego, verdad, le escribí por... He visto a científicos, a gente con formación científica, que hoy en día son grandes empresarios porque han sido capaces de ir desarrollando esas capacidades o de irse acompañando de gente que les complementaba y que han conformado pues empresas muy eficientes y muy rentables, y siguen llevando el liderazgo desde la parte de alguien con perfil científico, pero ya con una experiencia de gestión y promoción de empresas. Y en el caso concreto de Galicia, ¿cómo es emprender en Galicia? Te tienes que mojar un poquito. No hay problema. Pues difícil. Difícil, al igual que en cualquier otro sitio o en casi cualquier otro sitio. Como ecosistema tenemos también nuestras pequeñas ventajas. Al final Galicia, hasta hace relativamente bien poco, era casi una isla dentro de la península, un territorio pequeño, poco mezclado externamente. Entonces eso nos ha dado la capacidad de establecer una relación entre nosotros muy arraigada y muy basada en la confianza y la colaboración. Eso ha llevado a que seamos un sector muy compacto, entonces muy alineado y con mucha capacidad y velocidad de reacción. Y eso al final beneficia las capacidades de emprendimiento que tenemos dentro de la región. De hecho, seguro que desde Bioga
tienen los datos concretos, pero yo creo que en el último informe ASEBIO Galicia era la cuarta región en bioemprendimiento, cuando en realidad somos la séptima en población dentro del país. Y eso quiere decir que bueno, ha sido un trabajo de todos, de un conjunto, un ecosistema muy compacto y muy alineado, que ha sido capaz de ver la oportunidad de competencia económica e innovadora que representa la biotecnología y de poner pues ciertos instrumentos para que ese ritmo de generación de empresas biotecnológicas sea ágil. No hay que olvidar que cuando nace, sobre todo en este sector de la biotecnología, las empresas nacen globales, con soluciones para un mercado internacional ya completamente globalizado, y ahí hay un gran reto. Pero a nivel de la comunidad autónoma, yo te diría que tenemos palancas y sobre todo un entorno que favorece el emprendimiento científico. Sí, para mí soy sin duda el referente, y lo digo como andaluz, ¿vale? Porque si consideramos eso en biotecnología y demás, ese ecosistema, ¿no? Otras regiones, a lo mejor un Madrid, un Barcelona, es riego por inundación, ¿vale? Con todos los recursos. Y luego hay otras comunidades que tienen menos recursos y consiguen lo que conseguís ustedes con riego por goteo. ¿Sabes lo que te digo? Quiero decir, eso... Bueno, hay mucha creatividad ahí dentro. A ver, antes hablábamos de si la presión fomentaba la creatividad, y yo creo que muchas veces también la escasez económica fomenta la creatividad, porque verte limitado de recursos un poco te inyecta la necesidad de salirte del camino de las soluciones estándar. Entonces, bueno, esto, junto con un factor muy importante que es el de las relaciones sociales, como te decía, al final somos un territorio pequeño donde nos conocemos prácticamente todos, entonces siempre conoces a alguien que te puede dar un consejo o que te puede presentar a alguien o que ha pasado por ese momento. Yo recuerdo cuando empecé a emprender y empezamos a montar el ecosistema, tenía una serie de figuras que le llamaba los psicocoach, que era gente que había montado su empresa a lo mejor 10 años antes que yo, que en un determinado momento yo les había hecho un favor presentándoles a alguien o ofreciéndoles algún tipo de herramienta, y que en pago de ese favor les había pedido que estuviesen a mi disposición para darme algún consejo ante alguna equivocación. Qué bueno. Y realmente tuve que hacer uso de esos psicocoach en determinados momentos, ante el equivocarme con el fichaje de alguien, o alguien que se va y te deja un agujero, o enfrentarme a un gran cliente y no saber muy bien cómo establecer la relación. Entonces, ese ambiente de confianza, colaboración y sobre todo de la conexión entre todo el ecosistema, aquí en Galicia, lo cierto es que hemos sabido establecerlo muy bien. Y también yo creo que lo lleváis un poco innato, ¿no? Lo de eso de emprendimiento y de negocio. Yo he estado una vez solo en Santiago de Compostela y me quedé loco porque cuando llegué a la catedral contaba, ¿no? El guía que a un lado tenías que quemar, antiguo, ¿no? Tenía que quemar toda la ropa y en el otro lado de la fila tenías que comprar la nueva. Digo, esta gente son negociantes fijos, ¿sabes? Bueno, supongo que algo cultural puede haber. También es verdad que tenemos una potencia investigadora en la comunidad enorme. Entonces, bueno, pues al final había un poco que establecer los canales para que toda esa potencia investigadora y los resultados asociados pudiésemos transmitirlos al mercado de una manera ágil. Qué bueno. Cerramos esta etapa ya del podcast. Ya vamos entrando en el final, ¿vale? Y se vienen dos preguntas que hacen sudar. Yo no me puedo negar a ponerlas porque voy a quedar muy mal. Tú ya ves si las respondes o no, ¿vale? Porque son un poco más duras, ¿vale?
¿Qué tal, Pedro? Soy un amigo, socio y joven castor con el que disfrutas de algunas tertulias. La pregunta que tengo es si ha cambiado tu opinión sobre tus amigos del mundo corporate ahora que te has subido a ese barco. A ver qué nos cuentas. Esos son los amigos, ¿vale? Eh, Bueno, ciertamente es socio, pero por encima de todo amigo y compañero de muchas aventuras. Por eso tenemos un club que le llamamos Jóvenes Castores. Dentro de poco vamos a tener que abandonar el primer término, casi quedarnos solo en castores, pero la verdad es que es un privilegio poder tener de amigo a alguien como Enrique. Sí que es verdad que dentro de todas mis experiencias laborales, dentro del currículum, nunca había trabajado dentro de una gran empresa, de un corporate. Y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho y creo que también contribuyendo mucho, porque al igual que en la administración pública, el tener la visión y la agilidad y capacidad de reacción de un emprendedor dentro de una estructura muy grande, yo creo que también inyecta un poco como aceite al motor, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo me considero que siempre he tenido el mismo trabajo realmente, que es el de emprender. A veces ha sido como autónomo dentro de mi propia compañía, otras como empleado público, ahora como asalariado dentro de una pyme, dentro de un corporate o lo que sea. Pero al final mi andadura profesional ha sido siempre la innovación y el emprendimiento. Y ahora la has salvado, la has salvado. Y esta pregunta de ahora, mira, ya es que con esta pregunta no me han querido mandar ni el audio. Imagínate lo dura que es, ¿vale? Y es de partirse un poco el cerebro. Si sale bien, hacemos un clip de vídeo corto para redes y mencionamos a la ministra o algo, ¿vale? La pregunta es la siguiente. Te llama el presidente que sea, el presidente de turno, ¿vale? Ni rojos ni azules, nada, ¿vale? Y te ofrece la cartera de innovación y ciencia. Lo primero, ¿la aceptarías? Y lo segundo, ¿cuáles serían tus primeras medidas? Ni confirmo ni desmiento que me hayan llamado en el pasado. La aceptaría, lo valoraría. Voy a dejar esa respuesta. Vale. También un poco como compromiso con el desarrollo del sector. No sé si podría responderte a cuáles serían las primeras medidas. Probablemente observar alrededor cómo construir realmente un ecosistema eficiente de innovación. Yo creo que innovar no consiste en inventar algo nuevo, consiste en adoptar las herramientas y las acciones que seguramente otros ya hayan puesto en marcha y hayan demostrado que tienen rentabilidad. Creo que nunca nos hemos parado, o al menos no lo suficiente, a evaluar cómo diversos ecosistemas han podido, de nuestro nivel, han podido evolucionar hacia un nivel mucho mayor. Entonces, bueno, yo no soy tampoco de tomar, aunque pueda parecerlo y lo entiendo, decisiones impulsivas, y quizás la primera medida sería de observación y reflexión. Es verdad que yo creo que sí, ¿eh? No sé. Por lo que te conozco, yo creo que sí asumirías el reto de ser ministro de Ciencia e Innovación. Pero bueno, no lo sé. Y lo que sí también es verdad que muchas veces, lo digo porque, quiero decir, tú vas ofreciendo soluciones y uno de los puntos fuertes es que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Que sea rentable, ¿no? Y es verdad que ya como idea que me ha surgido con lo que has dicho, ¿no? Que muchas veces en ciencia, porque los ministerios van juntos, ¿no? Ciencia e innovación, ¿vale? Se habla siempre, la queja siempre es falta de dinero, hay que meter más dinero.
Y yo digo, vale, hay poco dinero, obviamente, pero también el cómo se utiliza, volvemos a ese riego por goteo, para generar ecosistemas, para que aumente la comunicación, para que haya más, para que esté más nutrido ese suelo de ese ecosistema, es más importante que algunas veces regar por inundación y que pierdas la mitad del agua. No quiero decir, tampoco... Todo es grises, ¿no? No es ni blanco y negro, ¿no? Pero... Bueno, a ver, efectivamente, el dinero es un factor que no podemos negar en importancia. Entonces, también la gestión efectiva de ese dinero. Lo que es verdad es que no hay dinero para todos de manera sostenible y rentable. Entonces, o se realizan apuestas o esta estrategia de diversificación de un poquito para todos no creo que demuestre rentabilidad. Pero sin negar la importancia del dinero, yo creo que hay un problema mayor en la continuidad de las políticas. Al final estamos hablando de negocios y de líneas de desarrollo de muy largo plazo que están muy sometidas a los cambios políticos que puede haber con una regularidad menor que el efecto de esas palancas. Entonces, yo creo que evidentemente la investigación, la innovación necesita una especie de pacto político de continuidad, porque realmente los resultados de las políticas públicas no se dan ni en uno ni en dos mandatos. Ese es el principal problema. Volvemos, ¿no? A esa falta de comunicación, quizá en un momento dado, ¿no? Quiero decir, el remar todos juntos, ¿no? Lo que se te da bien, básicamente. Sí, bueno, o sea, esto pasa en muchos sectores de la sociedad. Hay determinadas cuestiones que entre las que la innovación para mí debería de formar parte, que no son cuestiones de visión política, son cuestiones de visión social. Entonces, independientemente del partido que gobierne en una determinada andadura, deberíamos de tener una visión largoplacista. Qué bueno. Pues yo creo que ya hemos llegado a la parte final de... Has salvado, ¿eh? Yo creo que vas a sacar nota en este episodio. Has salvado el episodio bien. Vamos a cerrar el círculo un poco. Vamos a volver a los orígenes. Vamos a ponernos un poco más... Morriña se llama, ¿no? Ese sentimiento. Creo que los andaluces y los gallegos, la morriña no es el mismo término, pero bueno. Vamos a cerrar el círculo de Pedro Arena y vamos a volver al origen y luego te voy a hacer un par de preguntillas más para cerrarlo de pasado a futuro, ¿vale? Espérate. Que no lo encuentro ahora. Hola papá, ¿sabes quién soy? Bueno, te quería preguntar algo. Si volvieras a estudiar, ¿estudiarías lo mismo? Bueno, este es mi otro soporte. Es un chaval de 12 años que creo que me ha enseñado más a mí de lo que yo podré enseñarle en toda la vida. Se llama Martín y es un poco, mi complemento en muchos sentidos. Si volviese a estudiar, estudiaría exactamente lo mismo. Soy científico porque me apasiona la ciencia, me apasiona el conocimiento, soy extremadamente curioso y me gusta deshacer el ovillo del conocimiento de las circunstancias de la vida y de la evolución dentro del planeta. No me he arrepentido en ningún momento de haber estudiado mi carrera. De hecho, aunque mucha gente pueda percibir que al final me he dedicado al emprendimiento, siempre he utilizado la ciencia como una palanca muy importante de mi actividad profesional y sin duda volvería a hacerlo.
Creo que con esto ya me acabas de responder a la siguiente pregunta, pero yo la lanzo por si acaso quieres decir otra cosa. ¿Qué te gustaría hacer si no hicieras lo que haces profesionalmente? ¿O está bien? ¿O lo dejamos así? Me gustaría continuar haciendo lo que hago, con otro nivel de velocidad y otro nivel de presión, pero me encanta mi profesión, me encanta la gente que me rodea y me gustaría seguir así el máximo tiempo posible, como los artistas, morir en el escenario. Ahora viene ya la última pregunta. Esta es mía, no le puedo echar la culpa a nadie, pero es la más difícil de todas, ¿vale? Y es, ¿te gustaría que tus hijos siguieran tus pasos? ¿Y qué consejo les darías? O les das, claro. Me gustaría que siguiesen mis pasos en cuanto a la oportunidad de encontrar su propio camino. Yo no vengo de una familia de empresarios, sí que hay algún caso de empresas, pero nunca he sido dirigido hacia ningún lado. Y me gustaría que mis hijos tuviesen la suficiente visión de las diferentes opciones para escoger el camino en el que se sientan realizados y sean felices profesional y personalmente. Y aparte tú les ayudas a conseguir eso, ¿no? Algunas veces que pones algunos detallitos en LinkedIn, ¿no? De esas cosas que aprendes de tus hijos, ¿no? O cómo creces con ellos o cómo haces esos proyectos. Tiene que ser una familia súper, todo el tiempo, cosas saliéndose de la caja todo el tiempo, ¿no? Es decir, no tiene que haber un día normal en vuestra casa, ¿no? Intentamos que todos los días sean especiales y que todos los días nos hayamos reído. Mi mayor preocupación es ofrecerles visión de conjunto y no solo de nuestra realidad, que sepan que existen otras muchas realidades y que sean conscientes de ello para poder elegir en libertad. Te diré que yo les ayudo, pero ellos realmente me ayudan mucho más, porque a lo largo de nuestra carrera profesional, formativa, pues se nos va dirigiendo hacia una línea más o menos establecida. Y aunque suene un poco viejuno decirlo, es cierto que mirarlo con la inocencia de los niños, sin las barreras que muchas veces nos autoestablecemos, te permite un poco ampliar el foco y encontrar soluciones que en nuestra mente un poco más cuadriculada por el paso a lo largo del camino educativo, profesional, no vemos. Entonces, ojalá pueda yo devolverles todo lo que ellos me enseñan cada día. Totalmente. Creo que al final es un poco ese cerrar el círculo, ¿no? Con los hijos. Me pasa igual con mi Martín, que no le puse el nombre por tu Martín, ojo, que tiene ya para 4 añitos y es como un espejo en el que vemos, no que queramos que sean iguales, ¿no? Que nosotros, ¿no? Pero esas cosas que cuando éramos pequeños nos afectaban de una manera, volvemos a vernos nosotros mismos en esos espejos de otras edades, ¿no? Y como que se cierra todo, ¿no? Y vuelve a tener sentido, ¿no? Sí, yo no me veo muy reflejado en mis hijos, en algunas cosas sí, pero en la gran mayoría no. Pero realmente eso es lo que me parece más apasionante de todo, que son muy diferentes a mí y aprendo muchísimo con ellos y espero que a ellos les pase lo mismo conmigo. Qué bueno. Pues yo creo que hemos llegado al final del episodio. Espero que te haya gustado mucho. Si quieres añadir algo más antes de soltar los micrófonos. Este recorrido por Esta es su vida. Sobre todo me han gustado mucho las sorpresas y la verdad es que uno no tiene la oportunidad muchas veces de reflexionar sobre cómo ha llegado a este punto y si ha sido un camino premeditado o no. Y te agradezco mucho el esfuerzo y a todos los que han intervenido el haberme sorprendido.
Sí, es difícil. Patricia se la ha currado muchísimo. Digo, ayúdame a buscar gente. Ya ha buscado gente debajo de las piedras, ha convencido a los niños. Porque además no te podías enterar. Y entonces era un viaje que tú hacías y dices, mira, pues grabo con los niños, no me acuerdo dónde andaba. Cuando te ibas a Suiza. Y te pregunté yo, ¿qué tal por Suiza? Digo, mierda, ya le estoy yo dando datos. La verdad es que, bueno, me siento muy afortunado de verme tan arropado por este tipo de personas, de amigos y también contigo dentro de este grupo. Pues muchas gracias, Pedro. A ti, Chema, de verdad, muchas gracias.